recuerde tomar nota, recuerde que es indispensable que nosotros tomemos nota de todo lo que aprendemos para que podamos retener más y así también poder compartir. Dice en el versículo 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Amén. Entonces vemos que aquí hay dos cosechas. La primera cosecha viene por el Señor Jesucristo. Dice que está uno sentado con una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces vemos que aquí el Señor estaba cosechando. ¿Pero qué estaba cosechando aquí el Señor? Está cosechando el remanente de aquellos mártires. Recuerda que les hablaba que los israelitas iban a huir de su pueblo, iban a llegar allí al desierto, donde ellos van a estar firmes y no van a negar al Señor y no van a seguir al anticristo. Entonces, ellos van a ser ese remanente que el Señor va a cosechar y va a levantar, o sea que ellos van a recibir la misericordia y sobre todo la salvación del Señor. Hay otra cosecha, donde dice que esta cosecha va a ser echada, ¿a dónde? Dice que va a ser echada fuera de la ciudad y del lagar, y salió sangre hasta los frenos del caballo. Entonces, aquí vemos que hay una cosecha también ¿de quién? De los incrédulos, de los que siguieron al anticristo. Aquí ellos son los que por los 3 años y medio que está el reinado del anticristo, empiezan ellos a creer que verdaderamente están siguiendo al que ellos creían que les iba a salvar, y allí es donde se dan cuenta que estaban engañados, ya es tarde. Entonces, allí es donde vemos que el anticristo con todo su ejército y toda su tropa en este tiempo, cuando el Señor viene, ellos van a ser también como una cosecha que el Señor aparta, y esa cosecha va a ser destruida. Entonces, miremos en Isaías capítulo 17, donde el profeta Isaías lo declaró. Vamos a leer desde el versículo 7, vamos a leer el versículo 7 al 10. Y dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel,
y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Entonces, vemos aquí una vez más que el Señor mismo va a descender y ellos lo van a ver con sus propios ojos, porque dice que en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Se van a dar cuenta que verdaderamente el único es Dios. El único que podían ellos adorar era a Jesús, que ellos estaban engañados. Aquí mismo dice que ellos ya no mirarán al altar, ya no mirarán al anticristo, pero ya para ese tiempo va a ser demasiado tarde. Cuando ellos se den cuenta que estaban engañados por Satanás, por el anticristo, ellos se van a volver a Dios y ellos van a querer que tener ya esa oportunidad que tuvieron durante todo este tiempo, que aún en este tiempo el Señor les sigue hablando, porque es en este tiempo donde el Señor nos permite que nosotros hablemos, para que ellos, para que ya no sea demasiado tarde, cuando ya se den cuenta que verdaderamente estaban engañados. Ellos se van a dar cuenta porque el Señor mismo se les va a presentar. Y en ese momento es cuando caen esas vendas de sus ojos. En esos momentos cae el entendimiento de su mente, y ellos empiezan a ver que sí era verdaderamente Dios el único, como lo dice en Deuteronomio. Por favor, acompáñeme en Deuteronomio capítulo 32, donde se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea, pero vamos a leer algunos versículos de Deuteronomio capítulo 32. Vamos a leer desde el versículo 16, donde el Señor mismo, recuerdan que nosotros habíamos leído cuando el Señor se le presentó a Moisés y le dijo, tienes que escribir esto, escríbelo y lo declararás a tus hijos y diles a los hijos que lo declaren a sus hijos y a los hijos de sus hijos y por generaciones y por 1000 generaciones lo van a declarar hasta en esta generación que hoy somos nosotros. Por eso el Señor le insistió, se le presentó a Moisés y le dijo, escríbelo. Escribe lo que te voy a decir. Y aquí en el versículo 16, por eso está escrito en la palabra, porque el Señor no hace nada sin que antes lo conozcamos y sin que antes nosotros lo sepamos. Entonces, precisamente por eso el Señor lo deja escrito. Es como un testamento donde el Señor les va a decir, escrito está. Entonces, allí es donde se van a dar cuenta y van a decir, la palabra de Dios, la Biblia que despreciamos, la Biblia que ellos que aún hay gente que desprecia, la Biblia que despreciaron, era la que tenía la verdad. Pero allí es cuando el Señor dice, ya es demasiado tarde, pero en este tiempo todavía hay oportunidad. Dice en el versículo 16 del capítulo 32 del Deuteronomio, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Con qué compara el Señor los dioses ajenos? A los demonios. Todo lo que adoren, todo lo que adoren los hombres que no sea a Dios, es comparado una adoración o un sacrificio a los demonios. Dice, sigue diciendo, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste y te has olvidado del Dios de tu creador.
Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Allí es cuando por un tiempo, cuando viene a gobernar el anticristo, el Señor se esconde y deja que el anticristo tome el dominio y ellos creen que están siguiendo al verdadero. Por eso dice, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Por qué el Señor los llama hijos? Porque sí conocieron, sí escucharon, sí tuvieron la oportunidad de ser hijos de Dios, pero lo menospreciaron. Y dice el versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y acompáñeme, por favor, al versículo 39, donde dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Amén. Entonces, vemos que la palabra del Señor está escrita desde el principio para que nosotros podamos reconocer que solamente hay un creador, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay otro, no hay ángeles, no hay santos, no hay nada creado que se pueda comparar al Señor. Por eso el Señor dice que lo encendieron a celos. Por eso hoy en día hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿y por qué el Señor ha permitido esto? Entonces, aquí mismo la palabra del Señor nos lo enseña. Dice que encendieron en ira por el menosprecio que tienen al Señor. Vemos que hoy en día mucha gente que, que estaba dependiendo de sus propias habilidades, de sus propios negocios, de lo que ellos tenían, de sus propias ganancias, hoy en día se dan cuenta que no dependían solamente de sus ingresos, que no dependían solamente de lo que pudieran hacer humanamente, sino que el Señor les ha permitido que en este tiempo puedan decir, yo dependo únicamente de Dios, porque solamente del Señor dependemos. El Señor quiere dependencia absoluta. El Señor quiere que nosotros aprendamos a depender solamente de Él. Hay un remanente que va a estar endurecido y no va a creer y no va a querer aceptar. Pero nosotros sabemos que sí podemos nosotros llevar esa palabra a aquellos que lo necesitan, a aquellos que verdaderamente necesitan una palabra de parte del Señor, que no dependen solamente de lo que tienen a su alrededor o de las cosas exteriores, sino que dependemos también y absolutamente de Dios, del creador del cielo y de la tierra. Entonces, hoy el Señor nos confirma una vez más que nosotros pertenecemos a esa cosecha que el Señor ha traído para que nosotros podamos ser esos hijos suyos, que coloquemos la mirada solamente en Él. Es el tiempo donde nosotros debemos siempre dar gracias a Dios, porque si nosotros estamos hoy aquí, es porque Él nos ha escogido. El Señor le ha escogido a usted, el Señor me escogió a mí, el Señor nos escogió para que nosotros seamos salvos, pero no solamente para que nosotros seamos salvos, sino para que llevemos un mensaje de salvación a muchos
que no lo son, y que nosotros podamos llevar un mensaje que digamos, colocando la mirada en el Señor puede obrar en medio de cada uno de nosotros. Entonces, hay muchos que dependen hoy en día de cosas exteriores, de cosas que están por fuera de la voluntad del Señor. Pero hoy el Señor ha permitido este tiempo para que muchos dependan únicamente de Dios, porque lamentablemente el ser humano es así. Mira al cielo cuando sabe que no hay más solución, que no hay de dónde más tener esperanza. Lamentablemente, cuando hay una enfermedad grave, se dan cuenta que ni la medicina, ni el médico, ni la clínica, ni nada que pueda humanamente el hombre hacer, sino solamente Dios puede obrar. Y allí es cuando claman al Señor. Y hoy en día vemos que en las noticias se está viendo y en todas partes se está viendo que la situación económica de muchos empresarios que tenían prácticamente decían que su vida ya estaba hecha, que su vida ya estaba realizada, que ya tenían todo construido, vieron cómo en 2, 3 meses se destruyó todo un imperio que ellos pensaban que era indestructible. ¿Por qué? Porque el Señor está permitiendo estos tiempos para que nosotros coloquemos la mirada solamente en Él. Y aún más nosotros, que nosotros somos conocedores, que coloquemos nuestra mirada en el Señor. Amén. Entonces vamos a dejar hasta allí en el capítulo 14 de Apocalipsis y el domingo vamos a continuar con el capítulo 15, donde el Señor habla acerca de la última plaga y de los que están sobre el mar de vidrio. Entonces, el domingo vamos a continuar con el capítulo 15 de Apocalipsis, porque ya veo ahí a uno durmiendo. Despiértese, vea, ya, ¿quién está dormido? No, nadie está dormido. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y que el Señor sea quien nos dé esa fortaleza cada día para nosotros ser fieles, para que nosotros también compartamos de la palabra del Señor, que usted tenga esa oportunidad de compartir a otros lo que el Señor nos ha dado hoy a nosotros, que es la salvación y la vida eterna, para que muchos también puedan disfrutar de la salvación del Señor. Están a tiempo. Este es el tiempo donde el Señor está permitiendo que nosotros podamos llevar esa palabra a aquellos que lo necesitan. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que las visiones que tú permitiste hablar a Juan, que hoy son reveladas a nosotros a través de tu palabra, a través del libro de Apocalipsis, Señor, la cual son revelaciones que tú nos das hoy para los tiempos del fin, donde sabemos que sucederán estas cosas que están escritas. Y sabemos, Señor, que va a haber un remanente de hombres, de mujeres, que van a ser condenados por su dureza de corazón, por no alzar su mirada, tener un corazón humilde y reconocer que solamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta hora, Señor, hoy nos unimos en oración. Pedimos y clamamos a ti por aquellos, Señor, que aún no llegan a tus caminos, por aquellos, Señor, que aún no te reconocen a ti, Señor, como tu único y suficiente Salvador. Pedimos, Señor, tu misericordia y pedimos, Señor, que tú toques sus corazones. Haz de nosotros, Señor, instrumentos útiles para llevar una palabra de salvación, porque vemos aquí, Señor, que serán muchos los que se van a perder. Pero sabemos también, Señor, que este es el tiempo donde tú nos das la oportunidad de llevar el evangelio a aquellos
que no tienen esas personas a su alrededor que les insistan, que les hablen, que les digan que tú eres real, Señor. Sabemos, Padre, que tú has permitido Ayúdanos para seguir ayudando. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de realizar donación. Opción 1. Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código de barras o seleccionando la opción de PayPal o PayU. Opción 2. Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recaudo Baloto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3. Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco, inscribiendo alguna de las cuentas Itaú, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4. Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene. El compromiso social es asunto de todos. Nuestro corazón es ser de ayuda y bendición en medio de esta situación. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros y han sido más de 30,000 raciones de alimentos entregadas a más de 4,600 beneficiarios en tan solo el mes de marzo. Ayúdanos para seguir ayudando porque nuestra misión no se detiene. Mi causa es Colombia. Cada fin de semana disfruta de nuestro programa de televisión Visión y Éxito por Telepacífico los domingos a las 8 de la mañana, por Enlace a las 8:30 de la noche y cada jueves a las 3:30 de la tarde. Encuentra todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Misión Paz TV. Este es tu tiempo, visión y éxito para ti. Visión y Éxito.